nosotros en el diseño en concreto armado vamos a tener nuestra sección de viga. Nuestra sección de viga y nuestro refuerzo de nuestros aceros. Según el reglamento E060, indica que nosotros debemos tener un diagrama de formaciones, los cuales son proporcionales. Un diagrama de formaciones que es proporcional. Eso es gracias a que se cumple la ley de la compatibilidad de deformaciones, ¿no? Si acá vamos a tener nuestra deformación del concreto, esta deformación del acero es proporcional en función a una profundidad C, ¿no? Eso indica nuestro reglamento. Ahora también indica que la deformación máxima del concreto no confinado para efectos de diseño es 0,003, ¿no? Con esto diseñamos. Con esa deformación, la deformación del acero ya había fluido, por lo tanto la deformación es deformación de fluencia. En caso tengamos aceros en la parte superior, es lo mismo. Acá vamos a tener así, ¿no? Y acá va a estar la deformación del acero. Entonces, tenemos que analizar si esa deformación ha fluido o no ha fluido cuando la deformación del concreto llega al 3 por 1000. ¿No? Generalmente le podemos colocar un área de acero 1 y un área de acero 2. ¿No? Entonces, el área de acero 2 ya fluyó realmente. A menos que tengamos una viga, ¿no?, sobre reforzada, ¿no? Y la deformación del acero 1 no sabemos si ha fluido o no. Tenemos que analizarlo. ¿Y cómo lo analizamos? Simplemente la deformación del concreto es al C, como esta deformación del acero, como son proporcionales, esa C menos D1, ¿no? Porque esto va a estar a una profundidad D1. Y el fierro de abajo va a estar a una profundidad D2. Entonces, la deformación del acero 1, esa D menos D, perdón, sería esa C menos D1, ¿no? Listo. Ya conocemos esto, no sabemos cuánto vale esto y no sabemos cuánto vale C realmente. C no lo conocemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas cuando tenemos acero superior. No sabemos cuánto vale C, ¿no? Entonces, en el diagrama de momento de curvatura que vamos a realizar, el C lo vamos a iterar hasta que se cumpla la condición, la siguiente condición. Esta es la condición de compatibilidad de formaciones, ¿de acuerdo? La siguiente condición es el equilibrio. El reglamento también indica que además de nuestro diagrama de formaciones, debemos hacer nuestro diagrama de fuerzas, ¿no? Ahí, nuestro diagrama de esfuerzos. La norma indica que debemos utilizar un bloque rectangular del ACI, donde esta parte es 0,85 F'C. Y esto es A.
donde A va a ser igual a un beta sub 1 por C. Y acá también vamos a tener la fuerza en compresión del acero. Entonces vamos a tener la compresión del acero, también vamos a tener la compresión del concreto, producto de esos esfuerzos, y vamos a tener la tracción del acero. Entonces, acá se debe cumplir el equilibrio. Si es viga, no existe carga axial, por lo tanto, lo vamos a trabajar con respecto a al centroide, ¿no? Que es H medios. Y el equilibrio simplemente sería la compresión del acero más la compresión del concreto debe ser igual a la tracción del acero. Esto es el equilibrio, ¿no? Entonces, la compresión del acero, de una manera rápida, sería el área del acero 1 por el esfuerzo del acero 1. Ahora, ¿de dónde sale el esfuerzo del acero? Pues de la deformación del acero 1. Debemos hallar esa deformación. Entonces, la deformación del acero 1 vale la deformación del concreto multiplicado por el C menos el D1 entre el C. Este vendría a ser la deformación del acero. Entonces debemos iterar, ¿no? Yo digo que C va a ser igual a un valor. Ese C lo reemplazo acá y voy a obtener la deformación del acero. Con esa deformación del acero obtengo el esfuerzo del acero de acuerdo a mi diagrama esfuerzo de formación del acero, que la norma también indica que es elastoplástico. Si mi deformación es menor a la deformación de fluencia, el esfuerzo del acero vale la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero. Si mi deformación del acero, que calculé mediante esta fórmula, es mayor a mi deformación de fluencia, el esfuerzo del acero va a ser igual a mi esfuerzo de fluencia. Eso indica la norma. Entonces, con eso yo ya calculo mi esfuerzo del acero. Ya calculé mi esfuerzo del acero 1. Por el área del acero 1 voy a encontrar la compresión del acero. Ahora, la compresión del concreto es más fácil todavía, ¿no? Simplemente sería 0,85 F'C por A y por B, ¿no? Con eso calculamos la compresión del concreto. Y la tracción del acero es el área de acero 2 por el esfuerzo de fluencia. Entonces, la única duda acá sería cuánto vale el valor de C. C iteramos hasta que esto se cumpla. Vamos a tener el valor de la compresión, vamos a tener el concreto y vamos a tener la tracción del acero. Si ese equilibrio no se cumple, debemos cambiar de C. Y vamos a iterar el C hasta lograr el equilibrio. Una vez que logremos el equilibrio, recién vamos a obtener el valor de C. Y con ese C vamos a obtener cuánto vale la compresión del concreto, la compresión del acero y la tracción del acero. Una vez que tengamos esas tres fuerzas que cumplan el equilibrio, recién podemos obtener nuestro momento resistente. ¿De acuerdo? Entonces, esto vendría a ser el proceso para hallar la resistencia de una viga doblemente reforzada. Este es el verdadero proceso para hallar cualquier sección de cuantas varillas tú desees. Puedes tener más varillas o puedes tener otra forma de viga. No interesa la forma que exista. Mientras conozcas el proceso que vamos a realizar hoy, vas a poder hallar la resistencia de cualquier sección. ¿De acuerdo? Vas a poder hallar su diagrama momento-curvatura. Entonces, la norma te indica este bloque rectangular de Whitney, o el bloque rectangular del ACI. Eso es una simplificación, eso no es real. Lo más cercano a la realidad vendría a ser, para una sección de concreto no confinado, esta sección, ¿no?
perdón, esta parábola, en vez de un rectángulo uniforme, el concreto inicialmente se comporta lineal, aparentemente lineal, ¿no? Después de cierto esfuerzo, va cambiando su rigidez y va obteniéndose prácticamente la forma de una parábola hasta una deformación máxima. Perdón, hasta un esfuerzo máximo, que es el F'C. Entonces, nuestras probetas que ensayamos del concreto no confinado, vamos a encontrar cuánto vale el F'C. Esa sería la máxima resistencia a compresión del concreto no confinado. Y se va a producir en una deformación del concreto inicial o C sub 0. Está relacionado a esa resistencia a compresión. Ese vendría a ser el vértice de nuestra parábola. ¿Cuál es la función de esta parábola? Mediante el modelo de Hohenstadt, este vendría a ser su función. F'C por 2 veces la deformación, ¿no?, entre la deformación C sub 0 menos la deformación entre la deformación C sub 0 al cuadrado. Esto es una parábola. Es prácticamente la ecuación de la primera curva. Cuando el concreto llega al vértice, empieza a decaer. ¿De acuerdo? Cuando alcanza su máxima resistencia a esta deformación, el concreto decae mediante una recta. Y esa recta va a tener su función también. Y esta es la función de la recta. F'C menos 0.15 F'C por la deformación menos la deformación C sub 0 entre la deformación máxima del concreto no confinado menos la deformación C sub 0. Es decir, que va a llegar hasta un punto máximo. Ese punto máximo es la deformación máxima del concreto no confinado. Según el modelo de Hohenstadt, la deformación es de 0.004. ¿De acuerdo? Esta es la deformación máxima. Cuando alcance esta deformación, el concreto explota, ¿no? El concreto se desprende, ¿no? Y luego va a llegar hasta una deformación de Spolin, que es prácticamente cuando la parte del concreto no confinado ya no está, desaparece o explota, ¿no? Pero vamos a analizar hasta esta deformación nada más. ¿Se entendió esta parte? Denis, ingeniero John, Juan Carlos, ¿se entendió la parte? Bien. Entonces, esta es mi curva del concreto no confinado. Ahora, estos esfuerzos me van a producir una fuerza en compresión del concreto, que ya no es tan fácil como el modelo del ACI, ¿no? Que era simplemente 0.85 F'C, multiplicamos por el A y por el B. Fácil. Acá ya no. Acá necesitamos encontrar cuánto vale esta fuerza en compresión. Entonces, lo que tenemos que ubicar primero es la posición y la magnitud de la fuerza. Primeramente la magnitud, ¿no? Si nosotros tenemos esta distribución parabólica, digamos que mi deformación llega acá, me va a producir una fuerza, ¿no? Sería, a ver si lo ven, en tres dimensiones. ¿Cómo sería en 3 dimensiones? Lo vamos a cerrar. A ver, vamos a tener nuestra sección de concreto, algo así, ¿no? Esta sería nuestra sección de concreto. Y ya no va a haber un bloque uniforme de esfuerzos, ¿no? Sino va a haber una curva, algo así. ¿De acuerdo?
Entonces, este va a ser mi distribución de esfuerzos ahora. Sobre mi sección. Esa distribución de esfuerzos me va a provocar una fuerza en compresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos ahora? Simplemente necesitamos determinar cómo calcularías esa fuerza. Sería el volumen, ¿no? Nada más sería el volumen. El volumen prácticamente sería nuestra fuerza en compresión. Entonces necesitamos esta área por este ancho B, el ancho de compresión del concreto. Con eso obtenemos el volumen y eso vendría a ser nuestra fuerza en compresión del concreto. El B ya lo tenemos, nos faltaría hallar el área, ¿no? ¿Cuánto vale el área? Por eso vamos a tener que hallar el área bajo esta curva. Y para eso utilizamos el método del trapecio. Entonces, vamos a hallar esa área, ¿no? El área va a ser igual a la integral de esa curva, del esfuerzo del concreto, de la función del esfuerzo del concreto, multiplicado por diferencial de la deformación, ¿no? Porque el esfuerzo del concreto está en función a la deformación. Esa vendría a ser nuestra área. Ahora, esta área que tiene esta forma, yo la voy a idealizar en una forma uniforme, ¿de acuerdo? Algo así. Esta va a ser mi nueva área. Y esto va a ser un alfa de F'C. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener esta longitud, esta altura, va a ser alfa F'C por la deformación del concreto. Entonces, este es un área más fácil, ¿no? Es un rectángulo. Voy a igualar ambas áreas. Entonces, esta área debe ser igual al alfa F'C por la deformación del concreto. Por lo tanto, mi alfa va a ser igual a la integral de la función del concreto por diferencial de la deformación entre F'C por la deformación del concreto. Y ese vendría a ser mi alfa. ¿Se entendió? Entonces, el alfa simplemente es una fracción del F'C para determinar mi fuerza en compresión. Si yo conozco cuánto vale alfa, lo multiplico por F'C, es algo así como decir 0,85 F'C, ¿no? En vez de decir 0,85 F'C, le voy a llamar alfa F'C. A eso yo lo voy a multiplicar por B y listo, ¿no? Y por C. Y con eso hallo donde C vendría a ser este valor de acá, ¿no? C, B y alfa F'C vendría a ser la fracción. Y con eso voy a calcular mi fuerza en compresión del concreto. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del alfa, ¿no? Para calcular la magnitud de la fuerza en compresión. Conociendo el alfa, ya puedo calcular la compresión del concreto. Ahora, lo podemos desarrollar manualmente también, ¿no? Este vendría a ser la integral para el primer tramo. Para el primer tramo, cuando la deformación va de 0 a deformación C sub 0. Y esta vendría a ser la integral para, este de acá vendría a ser la integral para el segundo tramo. ¿De acuerdo? Que sería simplemente sumar esta área más
lo que quede de esta área. Resolviendo me va a salir estos valores. Con eso también puedo calcular los alfas, pero lo vamos a calcular mediante el método de los trapecios. ¿Por qué? Porque no es la única curva. Vamos a tener un montón de curvas, ¿no? Y tenemos que idealizar todas esas curvas. Y desarrollar de esta manera es un poco complicado. Entonces vamos a utilizar el método numérico de los trapecios para esta parte. También vamos a necesitar de un gamma. ¿Qué cosa es el gamma? El gamma simplemente es la posición, nos va a ayudar para la posición de la fuerza en compresión. ¿No? Porque acá yo voy a tener la compresión del concreto, pero si esto es mi C, esta distancia se va a llamar gamma por C. ¿No? Entonces, gamma por C es proporcional a gamma por deformación del concreto. Entonces, también yo voy a necesitar gamma por C y esta va a ser mi posición del concreto con respecto al eje neutro. Entonces, igual, ¿cómo hallamos el centroide? Porque necesitamos el centroide, ¿no? El centroide de mi parábola. El centroide de mi parábola. ¿Cómo lo hallamos? Necesitamos hallar el centroide de esta parábola. Entonces, el centroide, digamos, ¿qué le llamamos? Va a ser igual a la integral de esa función, bueno, por ejemplo, f de x por diferencial de x entre el área, ¿no? Entre la integral de f de x. Pero acá le tenemos que multiplicar por x, ¿no? Por x. En nuestro caso sería nuevamente el centroide va a ser igual a la integral del esfuerzo, de la función de nuestro esfuerzo del concreto por diferencial, no, perdón, por deformación del concreto, o por deformación, y por diferencial de la deformación. Entre el área sería la integral del esfuerzo del concreto por diferencial de la deformación. Ese vendría a ser nuestro centroide. Entonces, el gamma es una proporción del eje neutro. O en nuestro caso, el gamma, que vendría a ser acá la fuerza, va a ser un gamma, sería una proporción de la deformación del concreto. Y ese vendría a ser nuestro centroide. Y esto es igual a gamma por la deformación del concreto. Entonces, este de acá simplemente pasa dividiendo, ¿no? Y ya tenemos el valor de gamma. ¿No? Y este vendría a ser el valor de gamma. La integral, o sea, 1 entre la deformación del concreto multiplicado por la integral del esfuerzo por la deformación y por diferencial de la deformación entre el área, ¿no? Pero el área era la integral del esfuerzo por la diferencial de la deformación. Esto es para el primer tramo y esto es para el segundo tramo. ¿No?
Con eso hallamos gamma, que nos va a servir para hallar la posición de la fuerza de compresión del concreto. Si desarrollamos estos valores, obtenemos esta expresión para el primer tramo, para el segundo tramo. Nuevamente necesitamos de los métodos numéricos para determinar estos valores sin que nos preocupe qué función va a tener nuestra curva del concreto. Podemos utilizar otras expresiones también.